Dios les bendiga nuevamente. Estamos aquí con el único propósito y deseo de aprender de la palabra de Dios y haciendo esto, pues crecer espiritualmente. No ser los mismos de siempre, sino cada día aumentando sabiduría, estatura espiritual a nuestras vidas. En el video anterior hablamos de 5 razones por las cuales podemos tener confianza que la Biblia es la palabra de Dios, pero eh, es importante esto. Debemos tomar en cuenta todas estas cosas en cuanto a las escrituras. ¿Por qué lo hacemos? Queremos ser personas con un conocimiento vasto y que la gente pueda admirarlos porque tenemos mucho conocimiento o realmente porque deseamos acercarnos a Dios por medio de su palabra. ¿Qué es lo que pretendemos con este estudio? Debería de ser el deseo de estar siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo, cerca de Él y aprendiendo día con día para que nuestra vida sea distinta. Decía que la Biblia no es solamente un libro de información, sino que es un libro de formación, un libro que va formando nuestras vidas, nuestro carácter y nos vuelve personas que seamos de alguna manera más íntegras, más útiles al, a la sociedad cristiana y a la sociedad en general, porque somos personas distintas. Vamos a continuar con el estudio introductorio de lo que es las distinciones bíblicas. Vamos a compartir lo que es la diapositivas y entonces aquí nosotros vamos a estudiar de manera correcta. Y estamos en lo que son las distinciones bíblicas. Ya vimos una descripción acerca de todo lo que vamos a estudiar en esta materia, pero ahora estamos listos para comenzar. ¿Está usted preparado? ¿Está con el deseo? Es que estar listo no solamente significa que tenemos nuestro tiempo y estar dispuestos. No, es que estamos con entusiasmo, es que estamos con ese deseo de comenzar pronto. Ahora, vamos a hablar de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, de modo que la hermenéutica bíblica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático, histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Esto es sumamente fundamental porque cada pasaje que estudiamos lo debemos estudiar en su contexto. ¿Cuál es el contexto inmediato? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto gramatical? Si es un pasaje narrativo, si es una parábola y muchas cosas más que nosotros debemos estudiar cuando vamos a las Sagradas Escrituras. La palabra hermenéutica es un término etimológicamente derivado de la palabra griega hermeneus, que significa explicar, traducir e interpretar. Por su raíz, Hermes tiene una relación con el dios mitológico griego Hermes, a quien se le atribuía el medio de la comunicación, especialmente el lenguaje y la escritura, concluyendo el papel como intérprete, incluyendo el papel como intérprete de los mensajes de los dioses. Pero en este caso no estamos hablando de los dioses, vamos a hablar del Dios vivo, real y verdadero. El concepto griego básicamente se refiere a la determinación del significado de la palabra mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. La hermenéutica bíblica es la ciencia de explicar, la ciencia
que nos enseña correctamente lo que es las palabras de la Biblia, a dónde nosotros vamos a ir. A veces hay que detenerse minuciosamente en algún pasaje y por eso es sumamente importante que nosotros entendamos cuando hablamos a otras personas acerca de la Biblia. Una de las preguntas que oímos frecuentemente es, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Sencillamente hay muchas escuelas de interpretación. Por ejemplo, tenemos una de ellas que es la que alegoriza todo y que da interpretaciones a veces sin darse cuenta lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Qué significa esto? Que nos imaginamos cosas acerca de lo que dice el pasaje y no realmente lo que dice una palabra. Y eso es importante que nosotros debemos entenderlo. Hay factores en cuanto a la interpretación, el factor satánico. Satanás está involucrado en eso y ¿sabe qué hace? A veces él pone verdades a medias. Lo hizo con Eva en el jardín del Edén y lo hizo con un propósito para desviarlo de la correcta interpretación en cuanto al deseo de Dios. También está el factor humano. Aunque tenemos una Biblia infalible, no somos estudiantes infalibles en cuanto a las escrituras. A veces nosotros hacemos muchas cosas de las cuales Dios no se agrada. La Biblia es la revelación escrita de Dios hacia nosotros. Él dejó este libro tan maravilloso para que nosotros pudiéramos entender, pudiéramos comprender, pudiéramos tener el pensamiento de Dios. Por eso es que la Biblia nos declara y nos dice que tenemos la mente de Cristo, porque tenemos las escrituras. Él Dios diseñó las escrituras para que estuvieran reveladas a nosotros. Él quiere que usted y yo conozcamos la verdad. Observemos lo que el Señor Jesucristo nos dijo cuando Él estuvo en este ministerio. San Juan 8, 30 y 32 dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Alguien dice, seréis verdaderamente mis estudiantes y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Observemos también lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra mediante la oración hecha en nombre de aquellos que creerían en Él. Esto es uno de los pasajes que más me gusta a mí, el sermón del aposento alto. Y él en el capítulo 17, el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede santificar o liberarnos? Esto solo es a menos que sea recibida y permanezca y en cada uno de nosotros. Y esto debe ser entendido correctamente. Dios nos dio su palabra para, no, para llevarnos a Él, no para llenarnos de orgullo, porque a veces cuando conocemos un poquito de su palabra, como que nos sentimos ufanos, como que nos sentimos engrandecidos, como que somos superiores a los demás, cuando la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos ser humildes. Siempre me gusta pensar en esto cuando Jesús dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. La humildad es el reflejo de un verdadero creyente que ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ese es un serio problema que tenemos nosotros. Esto es lo que queremos contestar en estas lecciones y considerar los principios generales en cuanto a la interpretación bíblica. Vamos a dividir nuestros estudios en dos
secciones. Primero, vamos a considerar dos versículos que se relacionan al tema de la correcta interpretación de la Biblia. Y segundo, examinaremos 10 principios generales para una correcta interpretación de las Escrituras. Pero como no vamos en una maratón y que queremos llegar primero, sino que lo que queremos es tener un entendimiento con mucha claridad en cuanto a la palabra de Dios, ahora solo vamos a tomar un pasaje. Decía que esta parte está dividida primero en entender dos pasajes bíblicos y luego 10 principios que vamos a estudiar. No los vamos a llevar todos en un solo estudio, sino que vamos a ir paso a paso. Este día, en esta lección, lo que vamos a ver nada más es un pasaje que encontramos en las Sagradas Escrituras, que lo encontramos en segunda de Timoteo 2:15. Allí vamos a ir a nuestro estudio y vamos a examinar estos dos pasajes que son claves sobre la interpretación bíblica. Cuando hablamos de algo clave, debemos poner cuidado, que no solamente quiere decir que está escrito porque no, es porque es importante para nosotros. Y lo encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y lo leo para ustedes. Si usted tiene una Biblia, léalo y dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, aquí en segunda de Timoteo 2:15, debemos notar 5 partes importantes y cómo se relacionan con el entendimiento y la comunicación correcta en cuanto a la palabra de Dios. La primera actividad que se nos señala aquí es la necesaria para enseñar la palabra de Dios, es que usted estudie la palabra de Dios, lo repito. La primera actividad necesaria para enseñar la palabra de Dios es que usted estudie la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros estudiamos la palabra de Dios? Aquí nos podemos detener un poco, estudiando comentarios de otros estudiosos de la palabra de Dios, teólogos. Los comentarios son buenos y son muy buenos cuando nosotros sabemos a quién acudir, porque algunos nos podrán sacar de nuestra escuela de interpretación, que si bien no es la más exacta, la más acertada, pero es la mejor. Entonces nosotros debemos tener sumamente este cuidado. Y aquí nosotros podemos ver cómo estudiar. Usted tiene que ir a la Biblia. Usted tiene que tener un diccionario, tiene que tener una concordancia y tiene que tener algunas herramientas para el estudio diligente en cuanto a la palabra de Dios. Pero es importante que antes de ir a un comentario, usted lea la palabra de Dios. Aquí se nos habla de estudiar. ¿Y qué significa ser un estudiante diligente en cuanto a la palabra de Dios? Significa que nosotros debemos estudiar con prontitud. Debemos estar siempre pendientes y buscando en la palabra de Dios lo que nos va a ayudar en nuestra vida. La diligencia implica ser enérgico, fiel para cumplir con la tarea, trabajar arduamente y concentrarse haciendo de ellos una prioridad. Por eso es que un predicador no puede ser una persona que no le agrade la lectura. Un predicador o alguien que enseña a niños, como en el caso de las mujeres, tienen que ser diligentes en el estudio, tienen que tener ese gozo y entrar en esa comunión con la palabra de Dios, con las sagradas escrituras. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que ir a ella para interpretar correctamente la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos ser estudiantes diligentes de la verdad de Dios. ¿Y a dónde la encontramos? En los comentarios,
En los libros no, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Lo demás es lo que nos ayuda. Acordémonos de algo que es fundamental. Dios nos da, más bien dicho, entendimiento a todos. Pero hay momentos que lo que me da Dios a mí no se lo da a usted. Pero sí podemos entrar en esa comunión, en esa actividad por medio de la lectura de la palabra de Dios. Este es un mandato. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Eso es sumamente importante. Este es un mandato. Es el estudio de la palabra de Dios. Y ese estudio de la palabra de Dios es la voluntad de Dios para cada creyente. De manera que nosotros no podemos intentar ser estudiantes de la palabra de Dios solo yendo a comentarios. Decía que son importantes y que tenemos que leerlos porque esta gente también ha sido iluminada por Dios para el entendimiento de la palabra misma. En primer lugar, la interpretación correcta de la escritura requiere que seamos estudiantes diligentes de la palabra de Dios. En segundo lugar, necesitamos ser responsables de lo que aprendemos y de lo que enseñamos. Punto número 2 dice, la responsabilidad de su enseñanza debe reflejarse en la necesidad de presentarse a Dios como aprobado. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos, ¿qué es lo que más nos interesa? ¿Agradar a la gente o agradar a Dios? Cuando yo enseño y usted enseñe, y usted estará enseñando a niños, a jóvenes o a otras personas de su entorno, usted debe pensar, ¿voy a enseñar lo que ellos quieren escuchar o voy a enseñar todo el consejo de Dios, aunque en un momento determinado no les sea muy agradable? Dice aprobado. Habla de un examen ante un juez o un grupo de personas que deciden si somos aprobados o no. ¿Y aquí delante de quién? Delante de Dios. Nuestra aprobación no debe ser la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. El asunto no es si a la gente le gusta lo que yo estoy diciendo o si no le gusta. Dios lo aprobará. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer, y lo que yo estoy haciendo será aprobado por Dios. ¿Agradará a Dios lo que estoy enseñando o lo estoy enseñando en la carne para mi propia exaltación, cuando el predicador verdadero debe desaparecer y la luz de Cristo debe aparecer en la mente y en el corazón de los que escuchan? Es verdad, según la palabra, estaré diciendo eso. Debemos estudiar para ser fieles a la palabra de Dios y ser aprobados por él. ¿Cuál debe ser el propósito de nuestro estudio de la Escritura? Ahora, yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿el propósito de este estudio cuál es? ¿Es que usted desea el crecimiento en su vida espiritual? ¿Es que usted desea conocer más de Dios? ¿Cómo es que nosotros nos llamamos cristianos y no queremos conocer más de Cristo? Y no queremos conocer más de las escrituras que nos revelan al Señor Jesucristo. Debemos hacerlo para conocerle más a Él. Punto número 3. El propósito de su enseñanza implica que debemos procurar ser un obrero. Oigan bien, me gusta ser un obrero, no ser alguien que se jacta de un título. El doctor fulano de tal, el ingeniero, por supuesto, en la vida secular, esos títulos son sumamente importantes y son importantes para un trabajo, para todo lo que usted realiza en su vida diaria. Pero en cuanto al Señor, es que usted debe ser como un obrero. En una ocasión Jesús
En el sermón del aposento alto estaba junto con sus discípulos en la última cena. ¿Y qué sucedió ahí? Se habían sentado a comer. Y Jesús se fijó que nadie había sido digno y dispuesto a lavar los pies de los que estaban allí. Ese era un acto de cortesía, un acto de amabilidad, que cuando alguien llegara a una casa, pues entonces se le lavara los pies. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Se levantó, tomó un lebrillo, una toalla y comenzó a lavarle los pies. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo con una sola razón, para mostrarle la humildad, para mostrarles que un verdadero creyente, un predicador de la palabra de Dios, un enseñador de la palabra de Dios, debe ser como un obrero. Y les dijo ahí, quien quiera ser el primero, que sea el último y que sirva a los demás. Yo no sé cuál es el don que Dios le ha dado a usted, mi querido hermano, pero Dios lo puede llamar a usted al ministerio del pastorado, al ministerio del evangelismo, a otros ministerios más, porque Él provee dones. Y usted tiene que presentarse delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. En San Juan capítulo 7 y versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de él o si yo hablo por mi propia cuenta. Si una persona desea hacer la voluntad de Dios, Dios manifestará la verdad a esa persona. Debemos ser como los creyentes de Berea. Usted cuando se va al libro de los Hechos, ahí por el capítulo 11, dice que los de Berea escuchaban con mucha solicitud los mensajes del apóstol Pablo y estaban muy atentos. Pero luego que terminaba la reunión y Pablo se iba, los de Berea se iban inmediatamente a las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces usted tiene que hacer lo mismo. Tiene que no solamente escuchar, no solamente conformarse con un estudio. Y aunque muchas veces las cosas se nos vuelven repetitivas, pero en la repetición de las cosas está el verdadero aprendizaje y la verdadera enseñanza cuando estamos haciendo estas cosas. Por eso tanto Pablo como Pedro dijeron, no me cansaré de repetir las mismas cosas. Este estudio ya lo han llevado muchos de ustedes. Recuerdo que cuando estaba con el grupo de jóvenes los días sábados lo comenzamos, pero no lo terminamos. Ahora el propósito es terminarlo para que veamos cada una de las cosas de las cuales hemos hablado en el video anterior. Entonces, el propósito es no avergonzarse. Por eso, segunda de Timoteo es un pasaje precioso. Y aquí nosotros vamos viendo lo que la palabra de Dios nos indica, nos enseña y nos ayuda a avergonzarse. No hay motivos para avergonzarse. No hay por qué. Dios quiere que seamos obreros sin tener de qué avergonzar. Hay gente que siente pena. Cuando alguien le dice, ¿y tu papá en qué trabaja? Y todo el grupo de los que están allí, de sus amigos y todos, hablan de que su papá es ingeniero, que su papá es médico, que su papá es arquitecto, y tantas cosas. Y el que su papá es un obrero, le da pena. Pero realmente no debe ser así. Es algo honorable, es algo bueno dentro de la sociedad en la cual vivimos, pero en la vida del creyente debe ser el título más grande y amoroso del cual nosotros podemos sentirnos dignos y agradecidos que el Señor nos llame obreros. Muchas veces somos siervos inútiles y a veces digo yo que más que inútil porque no llegamos a hacer ni lo que debemos hacer. Dios quiere que seamos obreros
sin tener de qué avergonzarnos. Es importante llegar a una conclusión correcta, siendo estudiantes fieles, claro que sí. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios con mucho detenimiento, con mucho gozo, y eso nos va a ayudar a vivir vidas que agraden a Dios. En cuarto lugar, la precisión o exactitud del estudio y enseñanza está en el énfasis o enfatizada por medio de la frase que usa o que traza bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Por qué tenemos muchos problemas? Porque muchos no trazan bien la palabra. Porque muchos no hacen las cosas de acuerdo. Hay algo que en alguna ocasión les dije a ustedes, las 13, contexto, contenido, comparar la escritura con la escritura y conclusión 4. Entonces, siempre que vemos un pasaje, no lo podemos sacar fuera de contexto. Y eso es lo importante de usar bien la palabra de verdad. Esto significa cortar, cortar de una manera precisa y correcta. La palabra griega aquí es ortotomeo, que proviene de la palabra orto, recto, y tomeo, cortar, y esto fue usado en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando un sastre va a hacer, y hablamos de un sastre fino, que hace buenos trajes, que tiene fama, por eso no le da a sus operarios el que corten una tela, porque la pueden echar a perder, sino que cortan ellos mismos, pero primero hacen trazos. Y en esos trazos llevan las medidas exactas y correctas. Igual cuando se va a construir una casa, los trazos deben ser no a falsa escuadra, al menos que el terreno sea así, pero no, tienen que ser a escuadra correcta. Y todo eso ayuda a que se manejen bien las cosas. Un granjero que traza un surco en la tierra tiene que ser bien hecho. A veces vemos algunos surcos así y decimos nosotros que están torcidos, pero esos surcos le llaman curvo nivel. Esa es otra cosa. Pero nosotros debemos hacer las cosas de manera correcta. La Biblia no se puede interpretar antojadizamente. La Biblia se interpreta ella a sí misma, y nosotros como estudiantes de la Biblia debemos trazar bien la palabra de Dios, estudiando todo con detenimiento, con diligencia, viendo las cosas como es que le agrada a Dios. Y en quinto lugar y último punto para este día, la autoridad de su enseñanza implica la comunicación de la palabra de verdad. Solamente la Biblia es la autoridad final, no es la tradición humana y las enseñanzas de la iglesia. ¿Saben ustedes que hay iglesias que ponen al mismo nivel la palabra de Dios con las tradiciones? Nunca, nunca, nunca se pueden poner al mismo nivel, porque las tradiciones son humanas. Las tradiciones vienen de transmitirse de una generación a otra, y muchas veces nos encontramos con lo que se llama el sincretismo religioso. ¿Qué significa eso? Significa que muchas de las cosas fueron adaptadas para continuar así. Un ejemplo, el 3 de mayo, la cruz, y que se celebra el Día de la Cruz aquí. Esa era una fiesta que tenían nuestros indígenas dedicado a la tierra, conocido como la Pachamama. Y entonces ellos dedicaban todo eso pensando para que tendrían mejores cosechas. Pero vino la religión tradicional e hizo una mezcla. Y entonces allí nació lo que conocemos nosotros como el 3 de mayo, el Día de la Cruz.
pero eso es lo que se conoce como un sincretismo religioso, de tal manera que no se puede poner al mismo nivel la palabra de Dios con las tradiciones humanas. Usted y yo estamos a merced o bajo autoridad de cualquier maestro, especialmente maestro falso. Debemos tener mucho cuidado a quién leemos, quién nos está guiando. Usted tiene que poner cuidado. Y si usted ve que eso le va a afectar en su vida cristiana, pues no le siga, porque eso le va a traer consecuencias que al final le apartarán de la verdad. El Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros a entender. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, orar, orar. Y por eso es necesario que nosotros entendamos estas cosas. Luego vamos a entrar al segundo pasaje, que es 2 de Timoteo 2:7, en otro video. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias por tu gracia, tu poder y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, cuando estamos introduciéndonos en un estudio que se llama distinciones bíblicas, a donde vamos a hacer esas distinciones que son necesarias para nuestro propio provecho, para el entendimiento de tu palabra. Oro por aquellos que escucharán y verán este video, Señor, que tú los guíes, que tú los ayudes, que tú los enseñes, Padre Celestial, para un entendimiento más de tu palabra. Y así ellos, escuchando, también ellos puedan llevar palabras a otros y enseñar a otros, Señor. Esta es un modo, Señor, de cómo podemos llegar al corazón de muchas personas. Pero antes debemos ser estudiantes diligentes, estudiantes que nos presentemos delante de ti como obreros, Señor, que no tenemos de qué avergonzarnos. Ayúdanos a usar bien tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.